la maldita marca de la bestia. En un pequeño pueblo, donde las leyendas oscuras se entrelazaban con la vida cotidiana, circulaba un rumor inquietante. Se decía que la marca de la bestia, el temido 666, había encontrado una nueva forma de manifestarse en el mundo moderno. La gente susurraba en las esquinas que el número no era solo una cifra, sino un símbolo escondido a plena vista, en algo tan común y cotidiano como el código QR de los celulares. La historia comenzó con un joven llamado Tomás, un entusiasta de la tecnología que siempre estaba a la caza de las últimas novedades. Un día, mientras navegaba por un foro oscuro de Internet, tropezó con un hilo que afirmaba haber descifrado un secreto aterrador. El 666, conocido como el número de la bestia, era equivalente al 666 en números romanos, representado como Sekao, Sidasto. Pero lo más perturbador era que, al traducir esos números al alfabeto moderno, formaban las letras Ubiatubawie, el prefijo de la web mundial. Intrigado y escéptico, Tomás decidió investigar más. La curiosidad se había convertido en una obsesión insaciable, y cada teoría que encontraba era un paso más hacia un abismo de oscuridad del que no podría escapar. Las horas se desvanecían mientras se sumergía en foros clandestinos y páginas web ocultas, donde las advertencias se mezclaban con relatos de pesadilla. Cada clic lo adentraba más en un mundo donde la realidad y la ficción se entrelazaban en un macabro baile. Finalmente, sus ojos se posaron en un artículo que prometía revelar el secreto más aterrador de todos. Los códigos QR, esos patrones en blanco y negro que la gente escaneaba sin pensarlo dos veces, estaban imbuidos del ominoso número de la bestia. El autor del artículo, un supuesto exorcista caído en desgracia, afirmaba que los códigos eran portales modernos, puertas digitales hacia el inframundo, selladas con el 666 en un lenguaje que solo las máquinas podían entender. Según el artículo, cada vez que escaneabas un código QR, estabas invocando inadvertidamente la presencia de la bestia. Las palabras parecían cobrar vida mientras Tomás las leía, como si una voz susurrante se filtrara desde la pantalla, arrastrándose por su piel como un escalofrío helado. Los códigos son hechizos, decía el texto, conjuraciones ocultas disfrazadas de conveniencia tecnológica. Cada escaneo es un pacto silencioso, un llamado que atraviesa el velo entre mundos. Terror en la red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. Tomás sintió un nudo formarse en su estómago, una mezcla de miedo y fascinación que lo mantenía pegado a la silla. Las imágenes que acompañaban al texto eran aún más perturbadoras. Capturas de pantalla distorsionadas, rostros demoníacos que parecían emerger de los patrones geométricos de los códigos, mirándolo con ojos vacíos y sonrisas torcidas. El artículo continuaba con relatos de aquellos que habían osado escanear los códigos malditos. Describían cómo sus vidas se habían convertido en un infierno viviente, perseguidos por sombras que susurraban en la oscuridad, electrodomésticos que cobraban vida con intenciones malignas y espejos que reflejaban algo más que su propio reflejo. La bestia se alimenta de nuestra ignorancia, advertía el exorcista, y cada escaneo es una ofrenda que la fortalece. A medida que Tomás leía, las luces de la habitación parpadearon y por un breve momento el aire se tornó frío, como si una presencia invisible lo rodeara. Miró alrededor, su corazón latiendo con fuerza, pero no había nada fuera de lugar. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que algo lo observaba, algo que había despertado al adentrarse en estos oscuros secretos. El artículo terminaba con una advertencia final, una súplica desesperada. Detente antes de que sea demasiado tarde. No escanees lo que no comprendes. La bestia acecha en los patrones, esperando ser liberada. Tomás cerró la página, pero las palabras seguían resonando en su mente, grabadas como un eco siniestro que no podía ignorar. Sabía que había cruzado una línea peligrosa y que el conocimiento que había adquirido era una maldición que no podría deshacer. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera y el viento aullaba como un lamento,
Tomás decidió probar la teoría. Con manos temblorosas, escaneó un código QR al azar en su celular. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Pero de repente, la pantalla de su teléfono parpadeó y se apagó. Un frío inexplicable se apoderó de la habitación y una sensación de ser observado lo envolvió. El celular cobró vida de nuevo, pero la imagen que apareció en la pantalla no era la habitual. En lugar de eso, un rostro demoníaco, con ojos llameantes y una sonrisa macabra, lo miraba fijamente. La figura comenzó a hablar, su voz resonando con un eco profundo y gutural. «Has invocado mi presencia. Ahora estoy en todas partes», dijo, mientras las luces de la casa parpadeaban violentamente. Tomás intentó apagar el teléfono, pero era inútil. La risa demoníaca del ser resonó en la habitación y las sombras comenzaron a moverse por su cuenta, alargándose y retorciéndose en formas imposibles. Desesperado, lanzó el teléfono al suelo, pero la imagen permaneció, proyectándose en las paredes como un espectro irreal. Afuera, el viento aullaba con más fuerza, como si el mismo cielo estuviera gritando en un lamento interminable, y los árboles crujían ominosamente, sus ramas retorciéndose como dedos esqueléticos que rasgaban el aire. La casa de Tomás, que antes era un refugio seguro, se había transformado en una prisión de pesadillas. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose en un ritmo siniestro, mientras sombras inquietantes danzaban por los rincones, susurrando secretos oscuros que nunca debieron ser revelados. Tomás sintió que el aire se volvía denso, casi irrespirable, como si una mano invisible apretara su garganta. Cada bocanada de aire era una lucha, un recordatorio de que algo antinatural había sido desatado. La figura en la pantalla continuaba susurrando promesas de caos y destrucción, su voz resonando como un eco demoníaco que vibraba en cada fibra de su ser. Era un sonido gutural, cargado de una malevolencia tan profunda que parecía penetrar en su mente, sembrando semillas de terror que florecían en visiones de un futuro desolador. En ese momento, comprendió que había desatado algo más allá de su comprensión, un horror que no podía ser contenido. La realidad misma parecía desgarrarse, y en las grietas, Tomás vislumbró destellos de un abismo infinito, donde criaturas indescriptibles se agitaban, ansiosas por cruzar al mundo de los vivos. Sabía que había cruzado un umbral prohibido, un portal que conectaba su existencia con algo primigenio y maligno. El rumor se extendió rápidamente por el pueblo, como una plaga invisible que infectaba las mentes de los habitantes. La gente comenzó a evitar los códigos QR, temerosos de lo que podrían liberar. Las conversaciones en las calles se llenaron de susurros temblorosos y miradas furtivas, mientras el miedo se enraizaba profundamente en el corazón de la comunidad. Nadie quería ser el siguiente en despertar a la bestia, y las noches se convirtieron en un tiempo de vigilia inquieta, donde cada sonido era una amenaza potencial. Pero para Tomás, la revelación llegó demasiado tarde. Había sellado su destino con un solo escaneo, y ahora, cada noche, cuando las sombras caían y el mundo se sumía en la oscuridad, la presencia regresaba. Era un visitante no invitado, un espectro que se manifestaba en sus sueños y en cada reflejo distorsionado. Lo seguía como una sombra persistente, un recordatorio constante de que había sido marcado. La marca de la bestia ahora estaba grabada en su propia alma, un estigma que ardía con un fuego helado. Sentía su influencia en cada latido de su corazón, en cada pensamiento que cruzaba su mente. Era un prisionero de su propio error, condenado a vivir entre dos mundos, el de los vivos y el de las pesadillas. Y mientras el viento seguía aullando afuera, Tomás comprendió que no había escapatoria, que el horror que había desatado lo seguiría hasta el fin de sus días, un espectro inquebrantable que se alimentaba de su miedo y desesperación. Hemos llegado al final. ¿Has notado las macabras imágenes que se forman en los QR? ¿No es sorprendente que nadie lo note? De esta forma actúa el mal. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.